En el satélite Radio María, causa de nuestra alegría. Oyentes queridos de Radio María, buenas tardes. Qué gusto saludarles a esta hora. Estoy en la compañía de la doctora Katiuska Villasmil. Ella es anestesióloga de la clínica El Nogal en la ciudad de Bogotá y experta en la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. Estoy muy contento de iniciar este espacio con la doctora Katiuska, porque los martes, como ya les dije, vamos a tratar los aspectos espirituales, los aspectos místicos de Santa Hildegarda de Bingen, y los viernes, sin abandonar esos argumentos de los aspectos místicos, vamos a tocar más los aspectos psicológicos y, si se quieren, los aspectos clínicos de lo que Hildegarda nos describe, de lo que ella recibió y de lo que ella describió de su experiencia mística. Bueno, pues doctora, bienvenida a Radio María, qué gusto que nos acompañe. De verdad, muchísimas gracias, padre. De verdad, muy contenta de estar compartiendo este espacio aquí con la audiencia. Estoy segura que la medicina de Santa Hildegarda, aplicada hacia la parte práctica del día a día, en las situaciones de conflicto interpersonal, conflicto emocional, en las enfermedades en general, nos va a ayudar a nosotros a poder discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en medio de esas situaciones de dificultad. Por supuesto. Y creo que uno de los temas más urgentes, pues tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, temas que incluso son herencia de la reciente pandemia, de lo que hemos vivido, la ansiedad. Y vamos a hablar sobre eso y sobre lo que Hildegarda de Bingen nos enseña para controlar la ansiedad, ¿no? Este es el tema y lo vamos a hacer mirando al aspecto médico, diríamos, ¿no? de este aspecto. Y entonces lo primero que vamos a hacer esta tarde es definir la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿No es cierto? La ansiedad, la ciencia la define como la vivencia persistente de miedo o temor ante cosas que son vagas o inconcretas, pero también derivada de preocupaciones excesivas debidas a bienes materiales, salud, trabajo, bienestar o incluso por situaciones de conflicto interpersonal. Desde el punto de vista espiritual, la ansiedad es el resultado de una desconexión con Dios. Interesante. Y una falta de confianza en su providencia. Podemos decir que la ansiedad surge por la falta de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe y la esperanza nos llevan a confiar en Dios y la caridad nos lleva a amar a los demás, alejándonos del excesivo centrarnos en nosotros mismos. Bueno, esto es lo que la ciencia define de la ansiedad, bueno, la vista desde la cara y el sello, es decir, desde la ciencia y desde la espiritualidad. Sí, específicamente la ansiedad tiene un origen multifactorial, es decir, puede ser desencadenado por varios factores, pero si lo vemos en lo profundo de las enseñanzas de Santa Hildegarda, tiene un componente espiritual muy grande. Básicamente la ansiedad es resultado del vicio base, que es la desesperación. Una persona cae en desesperación, inclusive por pequeñas situaciones cotidianas del día a día. Algunas veces caen en ansiedad por situaciones inconcretas, vagas, difusas, que ni siquiera pueden dilucidar la causa. Otras razones pueden ser bien específicas, concretas, problemas de salud, problemas en el trabajo, inclusive problemas con la parte económica. Pero si lo vemos desde la parte espiritual, siempre la ansiedad va a ser la desconexión de Dios. Es decir, nosotros nos desconectamos de nuestro Creador. Es la enfermedad que yo puedo definir como la falta de fe. Es decir, nosotros cuando caemos en esta desconfianza hacia nuestro Creador, nos resistimos a abandonarnos a su voluntad y en ese aspecto en particular,
esa resistencia al abandono en la providencia divina, de ahí es que surge la ansiedad precisamente. Por eso es que lo podemos definir como la ausencia de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Cierto, es como si todo dependiera de nosotros. Exactamente. Y Dios no contara. Pero no tener ansiedad es un don de Dios también, yo creo, ¿no? Y además Él nos va reforzando para estar más serenos y tranquilos con el paso de los días, de las horas, cuando uno ve que Él actúa, ¿no es cierto? El problema es que nosotros vivimos dentro de unos cánones, unos principios que son del mundo, pero que no se abren a la posibilidad de una economía distinta, de un estilo de vida más tranquilo, más sereno. Nos dejamos agobiar por la sociedad que nos lleva a un ritmo frenético. Bueno, pero entonces, doctora, vamos a analizar un poquito, ya después de esta definición que hemos dado y que queda muy clara, vamos a hacer ya una mirada a Santa Hildegarda Bingen, que es el propósito, para ver qué es lo que ella nos dice de la desesperación, ¿no? De la ansiedad. O sea, creo que ansiedad, desesperación y depresión están muy ligadas, ¿o no? Sí, es que el fondo es, o sea, la táctica del demonio, y esto lo dice Santa Hildegarda, la ansiedad surge por estas tentaciones demoníacas, es siempre llevar al alma a la desesperanza. Ese es el objetivo final de él. Y cuando una persona cae en ansiedad está en desesperanza, y cuando una persona cae en depresión está en desesperanza, precisamente. Bueno, entonces vamos a mirar el Liber Meritorum Vitae, el libro de los méritos de la vida de Santa Hildegarda de Bingen, para establecer la definición de la desesperación. ¿Cómo la vio? ¿No? Porque todo parte de una experiencia mística, lo que ella vio acerca de la desesperación. A mí me parece muy interesante. Espero que a ustedes también, queridos oyentes. Dice ella, comillas, aquí no vamos a agregar nosotros nada. Vi luego la sexta imagen de aspecto femenino, cuya cabeza estaba cubierta por un velo oscuro a la manera de las mujeres y el resto del cuerpo revestido por una prenda oscura. Ante su rostro aparecía una especie de monte de azufre ardiente, y a su derecha y a su izquierda había un monte de azufre de forma parecida, que se derrumbaron en las 125 tinieblas y produjeron un gran estruendo. Y también detrás de ella, es decir, junto a su espalda, se originó el sonido de un fragoroso trueno, y ella, aterrorizada con grandes gemidos y temblores, apretó sus brazos y manos sobre el pecho y se hundió por entero en las tinieblas, diciendo: «Estoy completamente aterrorizada. ¿Quién podría consolarme? ¿Y quién podría socorrerme y arrancarme de las desgracias que me oprimen? Alrededor de mí está el fuego de la gehenna, y el celo de Dios me ha arrojado en el infierno. ¿Qué me queda sino la muerte? Las buenas acciones no me producen ninguna alegría, en los pecados no encuentro ningún consuelo, y no encontré ningún bien en ninguna criatura». Vea, es interesante porque a pesar de que huye, diríamos, en las cosas terrenas, sin embargo, ni siquiera las cosas terrenas, ni siquiera el pecado, le produce consuelo. Quiere decir que está en la nada, al borde de la nada, de la disolución, ¿no es cierto? Entonces, esta es la visión de Hildegarda, ¿no? Y vamos a mirar qué dice Hildegarda, por qué se produce esto, ¿verdad? Sí. Sí, en esto que nos comenta Santa Hildegarda es que la persona que cae en el vicio de la desesperación está rechazando el bien, que solamente viene de Dios. Cuando nosotros nos dejamos tentar del mal, lo que pasa es que el mal, la forma de actuar de él es que nosotros no somos conscientes de que estamos siendo atacados por el mal. Uh-huh. Pero si nos estamos dejando llevar por una angustia y un miedo constante, estamos siendo atacados por el mal, y en eso nosotros no somos capaces de mirar el bien. Es decir, el bien es Dios. Y la clave, y esto lo comenta Santa Hildegarda, es que en el alma se centra una batalla espiritual. Siempre estamos en fuerzas
buenas que vienen de Dios y también ante lo que es la maldad. Claro. Si nosotros no somos conscientes, y ahí hablo de la primera arma, porque el arma número 1 para que nosotros podamos combatir y salir exitosos de esta batalla espiritual, precisamente es la conciencia. Nos tenemos que hacer conscientes y eso hay que pedirlo a Dios en oración, hacernos conscientes de que estamos siendo atacados por el demonio y decidir mirar arriba, o sea, mirar a Dios, volcar todas las potencias hacia Él para que podamos salir de eso. Eso quiere decir, doctora, que una persona a la que no le importa Dios, aun si es buena persona, y que se dedica a los negocios, al trabajo, a su profesión, pero eso de Dios es como algo anecdótico. Yo creo, digo que soy cristiano, puede ser que vaya a misa el domingo, o de repente por allá cuando hay un funeral o un bautismo, y pienso que soy cristiano, pero en realidad estoy tomado por las categorías del mundo. Pues el mundo, ¿qué es lo que propone? Ambición, poder, dominio, mentiras, engaños. El hombre vale por lo que produce, ¿no? Hay un cuadro muy bonito al respecto, ¿no? Que es cuando Jesús va a la casa de Betania y se encuentra con Marta y María. María descansa en el Señor, ¿no? Lo contempla. Y Marta está en el trabajo, en la locura de los quehaceres de la casa. Y Marta le reprocha a Jesús el que no le diga a María que le ayude, o sea, que entre en sus categorías. Y él le dice, Marta, te afanas por demasiadas cosas. María escogió la mejor parte, una sola cosa es necesaria. Una cosa es necesaria, porro unum bastam, y no se le quitará. Yo creo que este tráfago de la vida, este corre de la vida, no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y claro, nosotros programamos como si Dios no existiera. Y resulta que Él quiere intervenir, quiere orientarnos, quiere iluminarnos, quiere mostrarnos el camino. Pero nosotros estamos encerrados en nuestra vanidad, en el orgullo de nuestro intelecto. Nos parece que eso es utópico, no lo hacemos concreto. ¿Y qué sucede? La ansiedad nos aborda, porque esta dimensión espiritual la dejamos totalmente descuidada, ¿no? De allí viene la importancia de que siempre debemos volcar nuestra mirada a Dios. Lastimosamente, como usted dice, padre, hoy en día a las personas inclusive hasta les da pereza ir a misa, por ejemplo, o sea, y no se dan cuenta de la importancia de Dios en la vida del hombre. Incluso es como si vieran esto como una especie de monólogo sin sentido, como que no, o sea, Dios está, pero a la vez no está, no lo siento en mi vida. Pero si tan solo nosotros nos centráramos y de verdad estudiáramos a Dios, porque para nosotros confiar en Dios tenemos que conocer a Dios. Claro. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a estudiarlo, y que lo podemos hacer incluso con estas grandes enseñanzas de Santa Hildegarda de Bingen, vamos a poder encontrar herramientas clave, ¿no? Por supuesto. Me decía una señora esta mañana, en una dirección espiritual, que ella había entendido que no podía programar ni hacer nada sin el Señor. Y entonces, ya desde hace varios años, se va delante del sagrario y con un cuaderno y un lapicero. Y comienza a orar y le dice, Señor, tengo este problema, este otro, dime. Y dice, lo primero que hago es descansar en el Señor, estar tranquila. Y de repente me vienen ideas y las comienzo a escribir, y escribir, y escribir. Dice, bueno, es una señora que tiene éxito, ojo, yo la conozco, y que supo educar muy bien sus hijos, y que ha superado cantidad de trabas en la vida. O sea, esto es muy concreto lo que estamos diciendo. Dice, padre, si viera, tengo cantidad de cuadernos escritos, ¿no? Y entonces es una señora que tiene una fuerza impresionante a pesar de las dificultades, pero esa fuerza no le viene de ella, sino de Dios, ¿no es cierto? Y por ahí entonces, cuando uno va verificando, uno se vuelve como hasta tranquilo, ¿no es cierto? Porque sabe que está en las manos de Dios, ¿no? Bueno, por ejemplo, aunque espero no nos vayamos del tema, cuando usted es generoso. El tacaño, el avaro, es muy miserable, porque tiene 3 pesos y no, bueno. Pero el que es generoso
es increíble cómo Dios le va dando respuestas. Claro que uno no debe ser generoso para recibir, pero usted sea generoso de manera desprendida, como nos pide los textos de la Cuaresma. Y el Señor comienza a responderle. Y no con otro centavo, le multiplica 7 veces. Pero no es para que usted haga negocios con Él, sino Él le hace entender, es que yo estoy, llámeme, yo soy el dueño de todo, por favor. Entonces ya la vida como que uno tiene otra lectura distinta, ¿no? Y a mí me sorprende, gentes activísimas, intelectualmente capaces, muy agudas, de negocios, de no sé cuántas, y llegan a viejos, ¿y qué les toca hacer? Desprenderse hasta de su propia sabiduría, porque ya no pueden hacer nada, ¿no? Y esperarlo todo de Dios. Eso no quiere decir pues que nos vamos a cruzar de brazos y no hacemos las cosas, hay que hacerlas, pero en el Señor, con el Señor, ¿no? Creo que esta es un poquito la aplicación. Exactamente, y que específicamente el avaro o el tacaño vive con ansiedad, por Total, el miedo a perder total, los bienes materiales. Total. Así es. Bueno, entonces vamos a mirar las respuestas que Santa Hildegarda da para salir de esa ansiedad. Esta es una terapia muy buena para todos nosotros porque, digámonos la verdad, en mayor o menor grado, todos tenemos algo de ansiedad o mucha ansiedad. No sé, doctora, si está de acuerdo con eso. Así es. Nos dejamos llevar por las cosas del mundo, Sí. y cuando no anclamos nuestro corazón hacia donde debe estar, primero Dios sobre todas las cosas, y en base a Dios seguir en lo demás. Invertimos los papeles y por eso es que caemos en ansiedad, Claro. precisamente. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver las respuestas sobre esto, ¿no? Esto es lo que nos dice Santa Hildegarda con respecto a la respuesta que ella recibe de la virtud de la esperanza. Y de nuevo oí una voz de la mencionada nube tempestuosa que contestó a esta imagen. Oh esencia de diablo, tú eres esencia de pecado y no sabes y no consideras los grandes bienes que están en Dios. Si buscas cosas buenas en los que no están con Dios, nadie te ayudará a encontrarlas. Pero si vas a la búsqueda del mal en los que no están con Dios, nadie podrá decidir sobre esto. Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas útiles, y quiso que también el infierno estuviera sujeto a sus órdenes. Todas las recompensas las da Él, y todos los juicios de las malas obras vienen de Él. ¿Por qué te expones a la perdición cuando no has sido aún juzgada? En efecto, los espíritus malignos no reconocen ni a Dios ni confían en Él. Todas las criaturas secundan los mandamientos de Dios, pero el diablo los rechaza, por lo que ha sido arrojado al infierno y no tiene ningún poder, sino el que corresponde al infierno. Por tanto, nadie quiera realizar algo bueno, se imagina su destrucción, ya que Dios es el bien supremo y no deja sin recompensa las buenas obras de nadie. Yo, sin embargo, me siento en el trono de Dios con los buenos deseos, abrazo con la fe todas sus obras y al realizar buenas obras llevo en mí a toda la tierra. En cambio, tú no haces eso, maldad mortal e infernal, ya que no confías para nada en ningún bien de Dios. ¿Qué te favorecerá este comportamiento? Atrae sobre ti muchos castigos que no ves, y así te juegas la vida con infantil necedad. ¿Qué sabiduría la que tiene esto? Vamos a tratar de desglosar esto porque es demasiado rico, doctora. A ver, miren, queridos oyentes, de una cosa nos tenemos que convencer, así no le guste a muchos a esta hora que nos estén oyendo, sobre todo los doctos. Muy difícil que se convenza de lo que voy a decir. Es perfectamente inútil, y bueno, y no porque lo diga yo lo vivo, no quiero ser hipócrita, puede ser que yo no lo viva, pero estoy convencido, al menos en la parte intelectiva, ¿no? Es perfectamente inútil todo lo que hacemos que Dios no quiera que hagamos. Por eso Pío XII habló de la herejía de la acción. Es que esto es tan profundo lo que dice Hildegarda, que es maravilloso. Hoy por hoy, ¿cómo se califica un hombre y cómo lo calificamos de maduro, de equilibrado, de eficiente? Si tiene una gran capacidad de planeación, de acción, si da estrategias. Hoy vivimos en el frenesí de la acción y entonces tenemos más puestos que un bus y más cartones que un tugurio. Y entonces se califica a la persona por hacer.
E incluso se le dice a la persona que, bueno, no quiero decir la grosería, pero ya la conocen, porque hace, y porque hace, y porque hace. Y entonces es el eficientismo, pero resulta que esa persona por dentro se está muriendo. Pero está convencidísima que tiene que demostrar méritos para ser tenida en cuenta, para ser considerada madura, equilibrada, con sindéresis, y se está muriendo por dentro. Y a nadie le importa. Bueno, yo tengo un caso así, muy cercano, de alguien eficientísimo, que maravillaba a todo el mundo, que era la estrella de la iniciativa, de la inventiva, y me tocó recogerlo espiritualmente muerto, después de que hizo una inmensa obra, y terminó muerto, porque a nadie le importaba cómo estaba por dentro. Segundo, convenzámonos de otra cosa. Todo lo que hacemos, por maravilloso que parezca, porque el diablo en ese es experto, el diablo da éxito, el diablo da prestigio, da condecoraciones. Pero si no es lo que Dios quiere, eso son obras para Dios, pero no las obras de Dios. Porque las obras de Dios son las que Él quiere. Dimensión orante. Si no hay oración, si no hay contemplación, si no hay un poco de aventura, que a muchos católicos doctos les parece como algo utópico, utopista y fuera de la... porque es que somos nosotros y no Dios, entonces ese Dios termina siendo absolutamente abstracto, teórico, no tiene asidero, porque somos nosotros. Terminamos nosotros programando a Dios y no nos dejamos programar de Dios. Entonces, las obras de los santos fueron las obras de Dios y no las obras para Dios. Y porque fueron las obras de Dios, Dios las inspiró, Dios las mantuvo, Dios las llevó adelante. Y por eso son gloriosas. El demonio da éxito. Esta mañana, por ejemplo, doctora, estaba leyendo una noticia terrible. El famoso Epstein. No sé si la doctora ha oído hablar. Ayer publicaron las listas de los que participaban con él de una vida disoluta de pecado en una isla, con abuso de menores. Y ahí hay personajes de primera línea, políticos, artistas, del mundo entero, de las realezas. Bueno, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hacemos las cosas, dizque en Dios y le ponemos el sello de Dios, a la hora de la verdad son orgullo, son vanidad, envenenan, no nacen del querer de Dios, porque ¿qué pasa? Dios es la cabeza de la iglesia y Él es el que nos tiene que decir. Entonces deberíamos afanarnos mucho menos, estar más tranquilos y no tratar de convencer a los otros de que somos muy eficientes y atrevernos a jugárnosla esperando que Él nos vaya diciendo qué tenemos que hacer. Eso creo que es una buena medicina contra la ansiedad, ¿no le parece, doctora? Claro que sí, pero porque es que Dios evalúa la intención con la que hacemos las acciones. Si yo voy a empezar a hacer obras de caridad solamente para quedar bien con los demás, o para prestigio y fama, es lo que dice el texto bíblico, que dice, por más que entregue obras de caridad, si no hay amor, nada soy. O sea, si no lo hago por amor a Dios, porque realmente quiero amar a Dios y amar al prójimo, es como si no estuviéramos haciendo absolutamente nada, y es cuando el alma empieza a morir, como usted lo comenta, ¿no? Sí. Entonces de ahí viene la importancia de que cada vez que nosotros vayamos a hacer una acción, siempre debemos evaluar la intención con la que si es lo que Dios quiere. Exactamente. Y habría que decirle al Señor, si tú no lo quieres, atomízalo, vuélvelo pedazos, deshazlo completamente. Ahora, la figura que nos describe Hildegarda aquí es terrible, ¿no? Esta mujer vestida de negro, que termina en la disolución de sí misma, se pierde en la tiniebla. Este es un cuadro dantesco el que plantea ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a mirar con Hildegarda siempre, no nosotros. Aquí no estoy yo consultando a la doctora, dígame doctora, ¿cuáles son las causas? No,
Estamos siempre desde Hildegarda, ¿no? Y entre otras felicito a la doctora por la humildad de someterse a Hildegarda, porque no es fácil, ¿no? Quien es científico no le es fácil. Bueno, entonces vamos a mirar a las causas físicas y espirituales de la ansiedad de Santa Hildegarda de Bingen. Miremos a las causas físicas, pero yo voy a dejar que la doctora las describa, porque le pertenece ese campo. Sí, como lo comentaba al inicio, la ansiedad puede surgir por enfermedades físicas. Ahí vienen los factores orgánicos. Pueden haber enfermedades de la tiroides, pueden haber enfermedades pulmonares, enfermedades endocrinas, todo eso, inclusive las personas con cáncer. Todo eso son factores que pueden llevar a la persona a la ansiedad. Pero así como le comentaba yo al padre antes de que entráramos en transmisión, a pesar de que haya una causa orgánica de la ansiedad, siempre está la parte espiritual, siempre está el componente espiritual. Porque nos comenta Santa Hildegarda que en cada enfermedad hay vicios espirituales que han llevado a la persona a esa enfermedad. Por lo tanto, siempre hay un componente espiritual en la ansiedad, ¿no? Entonces, no solamente la parte de las causas físicas, que inclusive pueden ser por estilo de vida, alimentos, hay alimentos que llevan a la persona a la ansiedad. Yo por lo menos en la parte personal, yo soy tendiente a la ansiedad. O sea, he sufrido ansiedad durante muchísimos años en mi vida y yo descubrí cómo a mí el café me genera ansiedad. O sea, yo no tomo café por lo mismo. Y esto lo comenta también inclusive en literatura científica. Hay elementos como el café, el alcohol, la nicotina, el exceso de comidas grasas saturadas. Por eso es que Santa Hildegarda habla de los 4 niveles en los que hay que trabajar para lograr verdaderos procesos de sanación, como es la parte física, incluido la alimentación y los hábitos de vida. Entonces, todo esto puede conllevar a la ansiedad, pero también hay causas espirituales que nos comenta Santa Hildegarda, en lo que ella llama los vicios espirituales. Ya nosotros hablamos de la desesperación, pero hay otros vicios espirituales, como lo es el cinismo, la desobediencia, la incredulidad. Básicamente la desesperación surge de la incredulidad, el amor a las cosas mundanas, la preocupación por lo terrenal, la soberbia, la ira, la envidia. Todos estos son vicios espirituales que llevan a la persona a la ansiedad. Y era lo que me comentaba usted, padre, también antes de empezar. El pecado lleva a la persona a la ansiedad. Entonces, aquí lo podemos ver reflejado en todo esto y cómo Dios nos invita a través de las personas que tal vez se sientan identificadas y que nos estén escuchando, que estén padeciendo de este trastorno de la ansiedad, a que Dios se vale de cualquier recurso y en medio de la enfermedad, como lo dice Santa Hildegarda, para que nos santifiquemos y empecemos a conectarnos realmente con Él, porque esa es la invitación que Él nos hace a través de este trastorno. Entonces, entonces aclaremos 2 elementos. La ansiedad puede venir de distintos factores. Podemos caer en el activismo exagerado, como ya dijimos, pero también aparecen problemas de orden biológico, ¿no? Enfermedades, pues, problemas de tiroides y todo eso. Pero eso también obedece en gran parte, no siempre, pero en gran parte, a malos hábitos de sueño, malos hábitos en la alimentación, los vicios mismos, los 7 pecados capitales, siempre generarán ansiedad, porque es que cuando uno está tapando y tapando y tapando, y uno tapa una mentira con otra mentira y con otra mentira, y la conciencia también, pecados de la vida pasada que uno no ha perdonado, por ejemplo. Y los tiene ahí, y como la vaca, rumia y rumia. Bueno, depende también de los caracteres, ¿no? Algunos son más primarios, o tratamos de evadir eso con las drogas o con el alcohol, etc. Y hay una influencia del demonio también en la ansiedad. El primer ansioso es el demonio, ¿no? Y quiere que todos seamos ansiosos como él. Y a él le interesa alejarnos de la esperanza de Dios, ¿no? Este año estamos hablando del año de la esperanza, año jubilar. Y la esperanza es siempre confiar en Dios. Mire, cuando uno comete un pecado, sea el que sea, pecado de impureza, pecado de ira, de soberbia, de lo que sea, después de cometido, el demonio es un astuto. Primero te lo pone rico, ¿no? Sabroso.
Una vez tú lo consumas, inmediatamente comienza el remordimiento. Pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y luego el espíritu del mal se ensaña porque dice, idiota, tú que te creías tan santo y bueno, que eras tan fuerte. O sea, viene a pisotearte y ahí te acompleja, porque te hace ver que eres un miserable. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer en ese momento? Con dolor y todo, así nuestro orgullo esté como una herida abierta, decirle al Señor, tú sabes que sin ti no puedo nada. Que sin ti no puedo nada. Y yo sé que a pesar de mi caída, así se lo decía un monje al que tentó el demonio con permiso de Dios en el desierto, nunca desconfiaré de tu misericordia. Y si uno confía en la misericordia de Dios, el demonio está derrotado. Porque ¿qué es lo que quiere el demonio? Que te hundas más y más y más hasta el punto que digas, ya no tengo perdón de Dios. Y me desespero. Ella dice, Hildegarda, hay que confiar, creer en la infinita bondad y misericordia de Dios y volvernos a botar ahí. Y aprender. Cuando el Señor nos permite irnos quitando esas costras, y es aprender a que lo necesitamos. Para mí, honestamente, doctora, el concepto de santidad se me cambió 180 grados. No es el del virtuoso heroico, sino del endeble, el miserable necesitado, de la fortaleza de Dios. Es totalmente distinto el concepto. Es saber que Él en mí vencerá, y de hecho vence. Pero no soy yo. Cuando soy yo, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Ver a Pablo es increíble, ¿no? Pablo. Dice, ¿por qué será que tantas veces queriendo hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero? ¿No? Y dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Cuando soy débil, soy fuerte, pero no con mi fortaleza. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Bueno, algunos ejercicios para no caer en la ansiedad, doctora. Sí, nosotros aquí comentábamos que de hecho Santa Hildegarda habla de las potencias del alma. San Agustín de Hipona también hizo una definición de las potencias del alma como el entendimiento, la memoria y la voluntad. Y es que nosotros tenemos herramientas superpoderosas cuando las sabemos alinear a la voluntad de Dios. Nosotros vamos a poder superar situaciones difíciles, situaciones que incluso desde el punto de vista racional esa persona por cómo está de pie, ¿no? Hay como estos beatos, estos ya santos canonizados que pasaron por situaciones muy difíciles y sin embargo siempre mantuvieron la esperanza. Siempre entonces en este sentido hay que alinear estas tres potencias del alma hacia la voluntad de Dios. ¿Pero cuáles son? Una de ellas es la memoria. La memoria es la capacidad o esa potencia del alma que nos permite a nosotros almacenar experiencias pasadas, pero desde el punto de vista espiritual es recordar la bondad de Dios. Es aquello que nos recuerda el amor de Dios a nosotros. Y tenemos la otra potencia del alma que es el entendimiento o la inteligencia, que es esa potencia o la fuerza del alma que nos permite discernir entre el bien y el mal, ¿no? Nos permite razonar y buscar la verdad. Aquí tenemos este gran santo San Agustín, como él siempre buscó la verdad y como esa búsqueda de la verdad en unión con Dios lo llevó al nivel de santidad que alcanzó. También tenemos la otra potencia del alma, que es la voluntad. La voluntad es una potencia del alma que nos lleva a nosotros a elegir, a decidir qué voy a elegir, o elijo el bien o elijo el mal. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad iluminada por la fe y por la razón, nosotros vamos a poder obrar hacia el bien moral, que en última instancia es Dios. Entonces podemos decir que la memoria busca siempre o recuerda la bondad y el amor de Dios. El entendimiento está en búsqueda de la verdad, iluminada por la fe, y la voluntad nos lleva a elegir el bien. Así es que tenemos que nosotros alinear esas tres potencias del alma para que podamos, en este contexto específico de la ansiedad, salir de la ansiedad,
Sabemos que la ansiedad es la ausencia de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo puedo entonces yo alinear estas tres potencias hacia la fe, hacia la esperanza y hacia la caridad? Entonces, a ver, yo pondría una comparación. Esta misma radio necesita de una antena parabólica. Hay un satélite arriba, a 34.000 kilómetros de distancia. Ese satélite es Dios. Pero hay una señal que une al satélite con la parabólica. Esa señal, en términos espirituales, es el Espíritu Santo. Pero yo debo, para que pueda percibir esa señal claramente, poner la antena a una cierta altura, en una cierta dirección y con una cierta inclinación. Memoria, inteligencia y voluntad. Y tiene que ser perfectamente alineada a la altura con la inclinación y con la orientación. Y si no, no le pegas al satélite. No puedes mandar la señal al satélite ni recibir la señal del satélite. Entonces yo tengo que sintonizar, y está a 34.000 kilómetros de distancia el satélite de Radio María. Y es como pegarle en un blanco, ¡tum!, en todo el centro. Si tú te corres unas milésimas, unos milímetros, ya, o la señal se oye, o se pierde. Lo mismo sucede con la memoria, la inteligencia y la voluntad. Es anhelar primero estar en Dios. Esta mañana decía un santo, el Pseudo Crisóstomo, lo leíamos en el Oficio Divino, decía precisamente eso. Orar no es solamente estar de rodillas y ante el Santísimo Sacramento. Orar es una actitud de todo el día, por la que yo camino de manera consciente en el Señor. Si trabajo, estoy en el Señor. Si descanso, estoy con el Señor. Lógicamente necesito reforzar con estos momentos de silencio y con estas gracias particulares. Entonces es habituarnos a un estilo de vida en el que estamos siempre llevando nuestra antena, nuestra vida, la memoria, la inteligencia y la voluntad, de manera suave, no forzada. Dice San Francisco de Sales que esto no se puede forzar. Diría yo, en la medida en que vamos sintonizando con Dios, vamos percibiendo el amor de Dios, la dicha del amor divino. Y entonces ya uno, eso ya lo otro le va como cansando. No sé. Bueno, esta es la comparación un poquito. Pero vayamos, porque el tiempo pasa muy veloz y es muy interesante, aunque no sé si logremos agotar el tema hoy porque es muy... Entonces ya hemos hablado de cómo enderezar la vida a Dios a través de estas potencias, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del entendimiento. Ya hablamos de la memoria, ¿no? Ahora hablamos del entendimiento. Sí, esta es lo que nos comenta Santa Hildegarda de Bingen con respecto a la potencia del alma del entendimiento. Ella dice textualmente: el entendimiento está afianzado al alma como el brazo al cuerpo, pues igual que el brazo al que se haya unida la mano con sus dedos, se extiende desde el cuerpo el entendimiento que, con la cooperación de otras fuerzas del alma, comprende toda obra humana, procede sin duda del alma. Sí, el entendimiento, antes que otras fuerzas del alma, discierne cuando hay en las obras humanas, cuánto hay, sea bueno o malo. Así que por él, como a través de un maestro, se comprende todo, tamiza todas las cosas como se criban del trigo las granzas, indagando si son útiles o inútiles, amables o aborrecibles, y si participan de la vida o de la muerte. Y lo mismo que el alimento sin sal es insípido, las restantes fuerzas del alma serían ininteligibles y tibias sin el entendimiento. Y el entendimiento es también al alma lo que los hombros al cuerpo. Es el meollo de las demás energías del alma. Como fuerte es el hombro del cuerpo y comprende la divinidad y la humanidad del Señor. Las articulaciones de los brazos, así que también posee recta fe en sus obras. La articulación de la mano, con la que discierne sus diferentes actos como tamizándolos con la criba, que es el tacto de sus dedos. Pero el entendimiento no procede igual que las otras fuerzas del alma.
Lo que nos comenta Santa Hildegarda con respecto al entendimiento es que esta potencia es tan vital como si fuera nuestros hombros, es decir, es el centro del alma y es la que nos permite a nosotros discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, nosotros mientras iluminemos nuestro entendimiento a través de la fe, y esto lo digo hablando de la lectura del Catecismo de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, la vida de los santos, cuando nosotros leemos el Evangelio, los textos bíblicos, Dios nos empieza a iluminar por medio de la fe el entendimiento. Y de esta manera nosotros vamos a poder discernir, empezar a aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Obviamente siempre aferrados a la oración y siempre en cada cosa que necesitamos discernir, siempre preguntárselo a Dios. Esto que voy a hacer corresponde a tu voluntad. Entonces, es una gran potencia del alma que nosotros podemos alinear a la voluntad de Dios para que lo usemos a nuestro favor y que podamos hacerlo incluso usando como herramienta el entendimiento para aplicar las virtudes cristianas que Dios quiere que nosotros apliquemos, ¿no? En base a los vicios que nosotros queremos trabajar. Bueno, entonces, yo quisiera agregar a eso, o complementar, que necesitamos estar tranquilos, no precipitarnos. El entendimiento requiere discernir, mirar desde distintos ángulos para decidir lo que es conveniente. A veces por carácter somos muy primarios, nos precipitamos o somos muy imprudentes y no vemos los peligros. No pedimos consejo, ¿no? En Colombia decimos que el que sigue consejo llega a viejo. Y queremos hacer las cosas ya. Pero no nos detenemos un momentico para medir las consecuencias de lo que hacemos. O porque nos dicen, o porque es la moda, ¿no? Pero difícilmente existe una persona que se detenga y le pregunte al Señor, ¿tú quieres eso? ¿Es por ahí? ¿Está de acuerdo con mi conciencia? A ver, hay dos factores, ¿no? Teresa de Ávila dice, en el caso de la duda, nunca proceder. Y luego la conciencia. Si no estoy tranquilo ahí adentro, es porque ahí hay algo que no va. Y luego las circunstancias, porque yo debo decirle, Señor, muéstrame tú. Y si es lo que tú quieres, dame los signos, dame la providencia, dame las personas. Todo aparece en su momento, ¿no es cierto? Creo que complementa un poquito este pensamiento. Y hablemos de la voluntad. Todavía tenemos tiempito, gracias a Dios. Hablemos de la voluntad para completar las tres potencias. Sí, nos dice Santa Hildegarda, la voluntad aviva la obra, el ánimo la recibe y la razón la alumbra. Sin embargo, el entendimiento comprende la obra, por cuanto distingue el bien del mal, como los ángeles que por gozar de entendimiento aman el bien y se apartan del mal. Y lo mismo que el cuerpo tiene un corazón, el alma posee el entendimiento, que ejerce su fuerza en una parte del alma como la voluntad en otra. Porque lo grande es, sin duda, la fuerza de la voluntad en el alma. El alma habita en el ángulo de su morada, en el fundamento del corazón, igual que un hombre se sitúa en el ángulo de su casa para, viéndola toda, orientar su marcha. Levanta el brazo derecho a fin de señalar y mostrar cuánto sea útil y se vuelve hacia el oriente. Así hace también el alma. Por todos los caminos del cuerpo mira hacia donde sale el sol y arraiga su voluntad como brazo derecho en el fundamento de las venas y la médula para mover el cuerpo entero, porque la voluntad es la que realiza toda obra, sea buena o sea mala. Aquí me permito complementar también. A ver, ¿por qué no ejercemos o ejercitamos la voluntad? Como que nos abandonamos a menudo, ¿no? Y no queremos. Y sabemos que el pecado es pecado. Y a pesar de que sabemos que el pecado es pecado, seguimos en el pecado. O formulamos muchos propósitos y no cumplimos uno o dos. ¿Por qué? ¿Y por qué se va perdiendo la voluntad? Porque no tenemos motivos para vivir. Cuando uno no tiene motivos para vivir, se encierra.
y entonces no hace nada. Pero cuando tú tienes la alegría de la vida, porque tienes ideales, principios, quieres ir de la mano de Dios por nobles causas, entonces vas rápido. Pero entonces cuando no hay esas metas, o también, por ejemplo, cuando no socializamos bien, porque también socializar es muy importante, la relación con el otro. Cuando tú socializas bien, la vida se te dispara, sientes la dicha de la vida y se te olvidan hasta los pecados, ¿no? Yo me acuerdo de un sacerdote en el seminario que nos daba álgebra, nos dejaba cantidad de ejercicios todos los días y nos decía, con eso evitan los malos pensamientos. Para evitar los malos pensamientos, entonces nos dejaba, bueno, pero era divertido porque uno se ponía esos retos, ¿no? Esta ecuación, de esta otra ecuación, como dele, y se equivocaba y por qué, y ahí se le iba el tiempo, pero era la satisfacción también. Ahora, esto es duro, no es fácil. La gracia de Dios acude, pero uno tiene que poner su parte. Yo me acuerdo, por ejemplo, doctora, yo trabajé en reeducación. Y cuando llegaban los muchachos, díscolos, difíciles, indisciplinados, venían de la calle, de la delincuencia, de la marihuana, de todo. Y entonces había unos talleres que disponían los padres terciarios capuchinos, de metalistería, de carpintería, de tipografía, de talabartería. Y entonces ponían a esos muchachos, por ejemplo, en metalistería. Les daban una prensa, les daban una lima y un pedazo de hierro. Y le dibujaban la figura que tenía que hacer a punta de limar. Y entonces ya eso les daba unos vales y les daba unos incentivos, y con los vales podían salir, o con los vales podían comprar lo que necesitaban, sus cosas de aseo. Y luego eso los hacía avanzar hacia un cuadro de honor que les acortaba el tiempo de estadía en esa cárcel de menores. Y entonces había que ver esos muchachos maldiciendo, ¿no? Un muchacho analfabeta que no sabía leer ni escribir en esos chivaletes de tipografía, buscando letras minúsculas para unirlas unas a otro y echarle la tinta y llevarle al maestro la frase que le decía. Bueno, y así iban hasta que lograban ser operarios calificados. Ya pasaban, eran 90 ejercicios, 80, 90, y después cuando ya los lograban pasar, entonces pasaban a las máquinas. Y entonces ya en imprenta, para el muchacho manejar la Heidelberg, que es la que imprimía, pues eso era un logro enorme, o un torno en metalistería, o ya comenzar a hacer sus zapatos, o en fin. Y ya le tomaban el gusto a esa profesión. Entonces lo mismo pasa con la voluntad, hay que irla moldeando día tras día, tras día, con la gracia de Dios, ¿no? Y para eso dice, lo que leí aquí la doctora, el espíritu, el alma, es la que mueve, ¿no? La gracia de Dios, mueve el entendimiento, viene movido por la gracia de Dios, y a su vez el entendimiento mueve la voluntad para lograr ese propósito, ¿no? Qué profundidad la de Hildegarda, ¿no? Así es que nosotros con la voluntad, cuando decidimos y empezamos a hacer esto, yo siempre recomiendo a las personas que empiecen un verdadero proceso de crecimiento espiritual, de unirse a Dios, a hacer el examen de conciencia. Es decir, en el examen de conciencia uno se va a dar cuenta qué tipo de pensamientos tiene acerca de las situaciones del día a día, cuáles son los vicios espirituales. ¿Cómo puedo yo entonces empezar a ejercitar mi voluntad? Ya yo sé que tengo este vicio y sé que este vicio me sale cuando me pasa esta situación en particular, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia. Y una vez que uno anota todo eso, yo llevo mi diario espiritual, todos los días me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana, y le dedico esa hora a Dios antes de irme al trabajo, y empiezo a anotar en ese examen de conciencia en qué estoy fallando y qué es lo que tengo que hacer para convertir eso en lo que estoy fallando, a través del ejercicio de la voluntad. A veces uno cree, no, es que yo soy así y no voy a cambiar. Si uno se sienta con Dios y hace el ejercicio del examen de conciencia
y Dios ve que uno está poniendo de su parte, porque eso es voluntad, levantarse uno temprano, a dedicarle un rato a Dios, a hacer oración mental, eso es voluntad, y ahí está Dios asistiendo, ¿no? Con su gracia. Bueno, ya llevo varios pecados que tengo que anotar aquí para confesarme, porque uno en la noche no descansa bien, porque está con el YouTube, por la mañana no ora, porque está con las últimas noticias, presa no, de las cosas, y no tiene... ¿Cómo le cuesta a uno el silencio, no? 3 minutos de silencio y le parece a uno que ha vivido una eternidad de silencio, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas que nos van educando, ¿no? Muy bien. Bien, doctora, creo que tenemos 10 minuticos y me parece que ya dejamos para la próxima lección los aspectos de los actos de amor para sanar, como los describe la doctora Hildegarda de Bingen, el manual práctico para el manejo de la ansiedad. Bueno, tenemos ya argumento para la próxima oportunidad, ¿no le parece? Entonces, nuestro teléfono 746-0091. Yo quisiera saber, ustedes que nos oyen en cualquier punto de Colombia o en el exterior, también voy a habilitar el celular al aire 319-765-0646 y allá a Camilo Ricaurte, para que nos digan qué piensan de este espacio que comenzamos hoy, con la gracia de Dios. 746-0091, 319-765-0646. Bien, estoy sorprendido, ya tenemos oyentes, doctora Katiuska. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Buenas tardes, doctor. Padre Germán y doctora, soy Miriam Orjuela. Hola Miriam, ¿cómo estamos? Pues muy contenta del programa y también hice mucha publicidad a mi familia, a todos que lo escucharan, porque hoy en día sí, la medicina, pues lo digo por experiencia, se basa mucho en la ciencia y no ven y los médicos no están preparados para temas tan importantes como este. Entonces, de pronto yo le decía a mi hijo, pues porque el padre sabe que él estudia, entonces yo le decía, mira, hijo, en Radio María da un programa muy bueno de Hildegarda, y decía, ay mamá, pero no entiendo qué es Hildegarda. Bueno, entonces yo creo que a veces son temas desconocidos que hacen muy bien a la humanidad, porque realmente son lo que decía la doctora ahorita, que si uno no tiene un corazón en el alma y en el cuerpo, pero muchas veces nos basamos en el cuerpo y tomar medicamentos, y no vemos qué tenemos de antecedentes, de dolores, de odios, de eso. Entonces yo la verdad estoy muy contenta y pues ojalá que, como hay muy pocas personas, creo, en mi familia por lo menos que escuchamos Radio María, no sabían de ese programa de hoy. Entonces apenas estamos comenzando, Miriam, no se preocupen. Sí, hoy. Sí, es el primerísimo programa. Muy contenta porque yo escuché el testimonio de ella ayer y hoy pues estaba muy emocionada, pero digo respecto a mi familia que no sabían porque los viernes hay otro programa a esa hora. Entonces muy contenta y que ojalá todos estemos muy atentos porque la verdad que es muy interesante. Gracias padre y gracias doctor. Gracias, muy amable Miriam, un abrazo. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Gracias, con Berta Cecilia desde Cali. Trataré de ser breve para darle chance a otras personas. Sí, Berta Cecilia, bienvenida. En el alma y en mi corazón y en todo lo mío, se me vino en este momento una frase que a mí me talla bastante, pero pues soy desaplicadita, claro. Al que más se le da exigir. Y el Dios ha dado demasiado, y Radio María da, y nosotros pues tenemos que ponernos las pilas, porque allá nos van a decir que nos dieron mucho y que qué pasó. Había un diácono que predicaba, ya se nos murió, era grandiosa la charla de él, y yo en ese tiempo podía ir a las capillas, ahora por salud tengo que estar en mi cuarto. Pero yo le decía que yo era desaplicada y él me decía, pues yo no tengo la culpa, porque yo predico y hasta grito, allá usted.
que usted no aplica, me empezaba a ver y se toteaba de la risa porque era paisa. Y Ya. entonces, esto es lo que se me vino en mi alma y que Dios me ayude a aplicarme. Y bueno, Dios les pague y para darle oportunidad a otro oyente. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Gracias. Sí. Interesantes todas estas cosas, ¿no? Los puntos de vista de los oyentes. Muy interesantes. Tenemos más oyentes. Doctora, ¿por qué no la recibe el próximo oyente? Claro que sí. ¿Aló? Aló. ¿Con quién estamos? A ver, es que esa persona no, hay que tenerle paciencia porque el satélite llega en retardo, hay un delay larguito y entonces no nos acoge. ¿Con quién estamos? Buenas tardes. Debe ser alguna persona mayor. ¿Ya han prendido el radio? Bueno, tengo otro oyente. Buenas tardes, ¿con quién estamos? ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Yolanda, de Marruecos. Del barrio Marruecos en Bogotá. Ajá. Sí, Bienvenida, señor, Yolanda. Yo lo escuchaba muy bien, pero se me no me escuchaba. A ver, pues gracias por la oportunidad y espectacular el programa. Sí lo empecé a ver ahorita cuando comenzó con la doctora, porque la verdad estamos pasando muchas personas por esos estados de ansiedad, de depresión, de todo, y es una ayuda para tantas personas, no solamente para uno, sino para todos. Entonces me parece pues muy espectacular todo lo que hacen sus programas, la ayuda que nos dan, felicitar, que ojalá todo salga muy bien, padre. Gracias, Yolanda. Con mucho tiempo para que otra persona pueda dar su opinión. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, que Dios los bendiga. Muy amable, Yolanda. Bueno, entonces parece ser que están entusiastas los oyentes y los animamos. Todos los viernes a las 3:15 de la tarde hasta las 4:15 vamos a estar aquí con la doctora Katiuska tocando estos argumentos. Fíjense, hay una cosa muy interesante. Ella es médico, yo soy sacerdote, que también soy médico. Dice el catecismo que el sacerdote es médico. Pero partimos hoy con la memoria, la inteligencia y la voluntad. O sea, mirando a la medicina integralmente. Ya después hablaremos más adelante de cosas prácticas, pero no podemos descuidar nunca lo espiritual, ¿no? Sí, hoy en día era lo que le comentaba precisamente a una de mis pacientes. Siempre buscamos como que el remedio mágico, que nos den esa pildorita y se nos quite la ansiedad y sanemos. Y el trabajo con Dios es un trabajo donde hay que mover voluntad, memoria, entendimiento, donde hay que demostrarle a Él que vamos a empezar a hacer las cosas por amor a Él, donde le tenemos que demostrar confianza, fe, donde nos tenemos que sentar con un lápiz y un papel a empezar a identificar aquello en lo que estamos fallando. Y la ansiedad viene a ser el resultado de aquello en donde nos estamos desconectando de Dios. ¿De dónde me estoy desconectando de Dios? Esa sería una reflexión que le haría yo a las personas. Siento ansiedad, ¿dónde estoy desconectada de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo trabaje en este contexto en particular? Y era lo que usted comentaba, padre, que siempre tenemos que estar en Dios, en el trabajo, en la comida, en todo tenemos que estar en conexión con Él. Y de ahí es que nosotros nos vamos a empezar a liberar de esta condición de la ansiedad. Con la certeza de que, a ver, eso se llama la gracia actual o vivir el momento presente. Si vivimos bien este momento, porque es el único que nos pertenece, no tenemos otro. Esta semana se me murió una muy querida amiga a los 70 años. En la tarde hizo mercado, estuvo dialogando con sus hijos por WhatsApp y se acostó a dormir y no se levantó. Entonces el único momento que nos pertenece es este. Entonces, en cada momento, hagamos ese ejercicio. Cuanto más momentos vivamos en el Señor, en ese instante, en ese segundo, en ese minuto, le estoy arrancando gracias y gracias y gracias a Dios. Pero lo que pasa es que yo soy distraído. Como estoy distraído, entonces me enajeno en muchas cosas y pierdo a Dios. Lo que es la sabiduría de San Benito. Ora et labora quiere decir mi trabajo es oración, mi oración es trabajo. Pero no como práctica ascética fuerte que digo yo como impuesta, como una férula, ¿no?
sino como la alegría de vivir la experiencia del amor de Dios. Siempre con suavidad, dirá Francisco de Sales, siempre con gozo. Es que es el mejor tiempo, es el tiempo, o sea, cada instante que yo lo camino en el Señor se glorifica. Y ahí el Señor, ahí le arranco las gracias a Dios, ¿no? Muy interesante ese ejercicio. Propongámonoslo para esta semana, y dado que estamos en Cuaresma. A ver, ¿cuántos minutos soy consciente de Dios a lo largo del día? Pero sin forzaturas, sino con la alegría. O sea, yo me imagino a Jesús, ¿no? ¿Cómo será Jesús? La hermosura de Jesús, la belleza de Jesús. ¿Y cómo me lo pierdo? No, aprovechémoslo al máximo. Bueno, doctora, el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias. Creo que... ¿Cómo se sintió, doctora, en este... De verdad muy contenta, padre. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, nos dejamos invitar del Señor la próxima semana, si Dios lo quiere. Gracias a William Becerra en la parte técnica. Bendiciones para todos. Gracias, doctora. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias.